Hoy vamos a ver el paso 3, donde introducimos la primera pregunta a nuestro portal de quizzes. Para ello vamos a tener un primer paso en el cual pues creamos primero el directorio de controladores, que es este de aquí, y creamos un controlador donde van a estar las acciones asociadas a la primera pregunta, que es una pregunta muy tonta, que es la capital de Italia. ¿Cuál es la capital de Italia? Y se deberá responder, por supuesto, Roma, para que sea correcta. Después debemos importar quiz controllers en las rutas, porque claro, el enrutador es el elemento básico, el que está primero en la jerarquía del MVC en web, y este es el que importa al controlador de rutas. Una vez que hemos ya metido, digamos, el controlador, lo hemos asociado con el enrutador, introducimos nuevas rutas además en el enrutador. Dos rutas, una para presentar la pregunta y otra para comprobar la respuesta, que se asocian a estas dos transacciones HTTP de aquí, getQuizzesQuestion y getQuizzesAnswer. Si se fijan, aquí seguimos las reglas de REST. Como esto es una única pregunta, manejamos el singular. Por eso es getQuizzesQuestion y getQuizzesAnswer. Ya veremos que cuando pasemos a una tabla o una lista de preguntas tendremos que modificar las convenciones que utilizamos para pasar al plural como la lista de quizzes. En el prefijo quizzes se ha mantenido el plural para compatibilidad con fases posteriores. Pero si uno accede a un único elemento, pues hay que utilizar el singular en REST. Por último, creamos el directorio quizzes dentro de views para las vistas que vayamos generando para los quizzes. En concreto, habrá que generar dos vistas, una para cada una de las rutas get. Las rutas asociadas a get siempre lo que llevan es un recurso que debe visualizarse, por eso tienen que tener una vista asociada. Si son rutas asociadas a otros métodos de HTTP como post, put o delete, normalmente no tienen una vista asociada, pero las que asociadas a get, esas sí que la tienen. Entonces tenemos la vista answer y la vista question. Notarán que seguimos un convenio de nombres donde aquí el nombre aquí de la ruta coincide con el de la vista, y verán que siempre hay un paralelismo, que se van manteniendo los mismos nombres a lo largo de todo el MVC. Lo que vamos a tener es este portal de aquí. Tendremos bienvenido a quiz, el juego de las preguntas. Aquí añadiremos este segundo paso, que haremos un enlace para poder pasar ya a la pregunta, que será la ruta getQuestion, será esta ruta de aquí, donde básicamente nos dice pregunta capital de Italia, y que nosotros tendremos un cajetín para responder. Si contestamos Roma, nos dirá correcto, y si contestamos cualquier otra cosa, nos dirá incorrecto. Y luego, pues aquí tenemos también otro botón, otro enlace clicable para volver otra vez a la página de preguntas. Como ven, hemos hecho una pequeña estructura de tipo hipermedia, muy sencilla, pero que ya permite, pues, digamos, presentar una pregunta al usuario para que responda y le diga si es correcto o no es correcto. Para eso hemos tenido que hacer estos pasos, que después de haberlos finalizado y haber probado el programa, digamos, lo que hacemos es el último paso, que es estándar en todo este proceso que vamos a ver de múltiples pasos, que es guardar la versión con git, para tener estos cambios, digamos, en el repositorio, de forma que en cualquier momento podemos volver a esta versión. Por eso tenemos los controladores que hemos introducido, la modificación de las rutas, aquí tenemos las vistas de las rutas, y por último la modificación de la vista de la página de entrada, que estaba aquí, que era esta de aquí, para meterle ese botón para pasar a la pregunta. Bueno, desde el punto de vista de MVC es muy sencillo. Nosotros hemos creado el directorio controllers con el quiz controller. Como se ven, ese es el controlador de quizzes, que es lo que está relacionado con la ruta quiz, toda la ruta que tiene el prefijo quiz, y bueno, pues todo eso estará en este fichero. Aquí en la aplicación seguimos manteniendo la misma estructura. La aplicación appjs importa el enrutador y lo instala. El enrutador, que es este de aquí, tiene básicamente que importar el controlador, porque es donde van a estar las
funciones o la lógica que controla las rutas. Por eso tiene que importar este fichero de aquí. Eso lo hacemos aquí en el enrutador. En el enrutador teníamos lo que no está en naranja antes de este paso. En este paso añadimos esto aquí, que es importar el enrutador y luego dos rutas de la interfaz red, que es router get quizzes question y router get quizzes answer. ¿Estos a dónde nos llevan? Pues nos llevan a ejecutar las acciones asociadas a question y answer, que se han definido en el controlador y que son estas dos de aquí. Si nos fijamos, dentro del controlador de quiz controller exportamos dos funciones, dos métodos. Uno se denomina question y otro answer. Tienen el mismo nombre que esta parte de las rutas y el mismo nombre que las vistas. Siempre hay que seguir este convenio de nombres. ¿Qué hacemos en router question? Pues simplemente un res render quizzes question, digamos, la vista de quizzes question, donde le pasamos un parámetro, que es pregunta con un string, que es capital de Italia, que es la pregunta concreta que estamos haciendo. Aunque es solo una pregunta, esto podría estar cableado en la vista, lo hacemos así para estar preparados ya para cuando tengamos una lista de preguntas, poder pasar la pregunta que en ese momento se le esté haciendo al usuario. Y esto es la lógica de la acción question del controlador de quizzes. Answer es un poco más compleja porque tiene que comprobar si la respuesta es correcta o no. Y eso se cablea aquí en este código, que es algo que no se suele hacer porque las respuestas suelen estar en una base de datos y sacarlas de ahí, pero en este primer paso, por simplicidad, lo hacemos así. Tenemos el método answer, que es el que se invoca cuando nos llega la respuesta. La respuesta llega en el query, porque digamos este es un formulario, como veremos ahora, que va con get, digamos el parámetro que enviamos lo enviamos en el query y por lo tanto en la cabecera, en la propiedad query, el parámetro respuesta, y quiere decir que es lo que ha tecleado el usuario y no le llega al servidor, deberá ser Roma, si la respuesta es correcta. Por eso, si se cumple esta condición, que lo que ha respondido es Roma, entonces se renderiza quizzes answer, que es este answer de aquí, pasándole la respuesta correcto. Si esto no se cumple, quiere decir que la respuesta es incorrecta, entonces se renderiza quizzes answer, que es la misma vista, pero pasándole el parámetro incorrecto. Por eso, digamos, aquí nos devolverá o incorrecto o correcto, según lo que haya contestado el usuario. Entonces, esta es básicamente la lógica. Esta es la aplicación, este es el enrutador y este es el controlador. Aquí no tenemos modelo todavía. Vamos a ver ahora la relación del controlador con las vistas. Aquí tenemos las dos acciones del controlador, question y answer, que son las que se invocan. Siempre cada ruta que se define en el enrutador tiene una acción asociada. Como iremos viendo, esto siempre hay ese paralelismo. Y cada controlador, cada acción del controlador que responda a un get tiene una vista asociada. Como estas dos responden a un get, tienen dos vistas asociadas, que son las que nos llevan a estas dos vistas, a formular la pregunta o a decir si la respuesta que ha dado el usuario es correcta o incorrecta. Entonces, aquí se dice res render quizzes question es esto de aquí, es esta vista de aquí, donde básicamente pues tenemos simplemente el título, quiz, el juego de las preguntas, que este está cableado, y luego tenemos un formulario, donde lo primero que vamos es un método get, action, aquí viene la ruta de la respuesta, aquí viene el texto, que es pregunta, y luego insertamos este parámetro, que es capital de Italia, pues aquí aparece pregunta capital de Italia. Y aquí viene un formulario, que es este input de aquí, que tiene por nombre igual a respuesta, por eso enviará un parámetro respuesta con lo que haya tecleado como valor, y se inicializa con responde aquí. Por eso aquí aparece este responde aquí en el cajetín, y aquí está el botón de enviar, que viene después, este que definimos. Entonces, esto es esta vista de aquí. Entonces, esto es lo que se renderiza cuando llega la acción quizzes question. Cuando llegue la acción quizzes answer, digamos, esta será la acción de aquí. Entonces, esto lo que hace es simplemente un res render quizzes answer, que es esta vista de aquí, que es la que tenemos aquí, pasándole el parámetro respuesta como correcto o incorrecto. Y entonces aquí, bueno, la cabecera es estándar, en el body tenemos el título, quiz, el juego de las preguntas, que se mantiene constante de uno a otro,
luego tenemos la respuesta y luego simplemente un URL, este URL de aquí, que nos permite volver, digamos, aquí, a la pregunta, que es quizzes question. Inténtelo otra vez, por si ha respondido mal. Y aquí se inserta la respuesta, que es o correcto o incorrecto. La modificación de la página de entrada es muy sencilla, es simplemente a la página de entrada que tenía esta estructura de aquí, le añadimos un enlace, de forma que aparezca un enlace para poder ir de la página de entrada a la pregunta. Esa es la forma en que se enlazan las páginas en un servicio hipermedia o hiperconectado, de forma que cuando damos clic ahí pasemos a la página, porque si no tendríamos que recorrer el URL y bueno, pues eso es muy engorroso y no se debe hacer nunca. Y por último aquí tenemos que ya que una vez que hemos hecho esto, lo hemos probado, vemos que funciona, digamos, pues hacemos el git commit menos a m, mi primera pregunta. Con esto generamos la versión. El menos a sirve para no tener que hacer el git add punto, es decir, añade todo lo que nos haya metido a la versión. Por eso, con esto generaríamos la versión sin haber hecho la instrucción git add punto antes, pero bueno, es simplemente para que vayan viendo diversas formas de ir generando las versiones. Si nosotros queremos ver qué versiones hemos generado y hacemos un git log menos one line, lo que sacamos es una lista en formato reducido de los commits de las versiones que tenemos. Como ya hemos hecho primera pregunta, tenemos la anterior que era primera página y favicon, y la primera de todas, la de comienzo, que era Skeleto Express Generator. Si nosotros queremos corregir errores en una versión, porque ocurren errores, podemos corregirlos con commit menos amend. Es decir, nosotros aquí si nos damos cuenta de pronto de que hemos cometido un error determinado, pues cambiamos aquí cosas, ejecutamos commit menos amend. Si ponemos -m primera pregunta, pues no nos pide un nuevo texto para la lista de del mensaje que describe la versión. Si no, pues te mete en un editor por si quieres editarlo normalmente. Y bueno, pues una vez hecho esto, volveríamos a hacer el git log menos one line y volveríamos a ver las tres versiones, porque este commit no ha introducido una nueva versión, simplemente modifica la anterior, la que generamos aquí. Muy bien, y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.